El 8 de mayo, o sea, hace apenitas unos días, el Pentágono comenzó a abrir sus archivos confidenciales sobre ovnis. Sí, lo cual fue un evento masivo, claro. Masivo totalmente. Pero fíjate que en lugar de responder, no sé, de una vez por todas, si estamos solos en el universo, el gobierno de Estados Unidos acaba de bautizar así, sin querer, a la nueva gran religión del siglo XXVIII. Es, la ironía perfecta de nuestra época, ¿no crees? Absolutamente. O sea, el aparato militar más grande del mundo libera cientos de documentos técnicos de radares, bitácoras de vuelo. Y estos típicos videos en blanco y negro borrosos. Exacto, esos meros. Y termina encendiendo un fervor espiritual masivo que, bueno, no se veía en décadas. Está cañón. Y bueno, bienvenidos a la exploración profunda de hoy. Estamos a mediados de mayo, 17 de mayo de 2026 para ser exacta, y si quienes nos escuchan han prestado un poco de atención a las noticias recientes, el tema de los fenómenos anómalos no identificados está dominando por completo la conversación. Sí, está en todos lados. Abres cualquier red social y ahí está. En todos lados. Pero nuestro objetivo en esta plática no es debatir si esas luces borrosas que persiguen los pilotos de combate son naves intergalácticas o simples ilusiones ópticas, ¿verdad? No, no, para nada. Eso se lo dejamos a otros. Exacto. Hoy vamos a diseccionar un cambio sociológico que de verdad me parece fascinante. Y nuestra guía principal para entender esto es un artículo de opinión publicado hoy mismito en The Washington Post. Ah, sí, el texto de Diana Walsh Pasulka. Ese mero. Ella es profesora de religión en la Universidad de Carolina del Norte y su tesis es La verdad explosiva. Dice que la curiosidad moderna, alimentada por esta desclasificación gubernamental, ha chocado de frente con uno de los impulsos más antiguos de la humanidad. Y para entender la magnitud de esa colisión, digamos, tenemos que mirar primero el enorme vacío que quedó en la sociedad antes de que los ovnis llegaran a ocupar este espacio. Ajá, el vacío institucional. Claro, la arquitectura de nuestras creencias ha cambiado radicalmente. Si retrocedemos un poco, la religión tradicional siempre funcionó como, no sé, como una gran catedral de piedra. Con reglas muy claras, me imagino. Totalmente. Había una jerarquía súper clara, dogmas bien establecidos, un clero que filtraba lo divino para ti y un manual estricto sobre cómo interpretar el universo. Si tenías una crisis existencial, Ibas a la institución, ¿no? Con el sacerdote o el rabino. exactamente acudías a la institución y ellos te daban la respuesta. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esas catedrales se están vaciando. Leyendo el artículo, los números revelan algo brutal. La conexión de las personas con las iglesias y las sinagogas tradicionales está en caída libre constante. Sí, los números van para abajo año con año. Pero a la par, y este es el dato que literal te vuela la cabeza, fíjate, el 47% de los estadounidenses ahora cree que los extraterrestres han visitado la Tierra. Órale, es casi la mitad del país. Prácticamente la mitad, sí. Es una locura. Y es que la caída de una creencia y el ascenso de la otra no son eventos aislados, o sea, son un mecanismo de compensación sociológica. A ver, explícame eso un poco más. Pues no es que la humanidad de repente se haya vuelto puramente racional o 100% materialista solo por abandonar la religión organizada. Las personas simplemente han trasladado su búsqueda de significado cósmico hacia otro lado. ¿Como que cambiaron de canal, por así decirlo? Ándale. Esta nueva, digamos, religión ovni ofrece exactamente lo mismo que las fes antiguas. ¿Cómo qué? Pues una narrativa de revelación, la promesa de inteligencias superiores allá arriba cuidándonos y, fundamentalmente, un marco para entender nuestro lugar, que es bastante insignificante, la verdad, en la inmensidad del cosmos. Claro. Fíjate que al leer esa parte pensé en una especie de, no sé, como ley de conservación de la energía espiritual. Ah, suena interesante. ¿Cómo es eso? Pues en física elemental sabemos que la energía no se destruye, o sea, solo se transforma. Ajá, la termodinámica básica. Exacto. Pues el asombro humano, esa como necesidad biológica que tenemos de mirar al cielo nocturno y sentir que hay algo mucho más grande allá afuera, eso no desaparece simplemente porque la gente deja de ir a misa los domingos. Esa energía espiritual, digamos, tiene que reubicarse. Totalmente de acuerdo. Se adapta a la estética y al vocabulario de nuestra época.
Y fíjate, la profesora Pazulka argumenta que esto no es un capricho nuevo de la modernidad, o sea, no es solo por TikTok o Reddit, hay una continuidad histórica bien fuerte. Sí. Menciona un ejemplo buenísimo sobre eso, ¿no? Sí, menciona una vieja canción de gospel afroamericano que ilustra esto a la perfección. Está basada en la visión de un profeta bíblico, Ezequiel. Ah, claro, la visión de las ruedas. Esa mera. La letra en inglés dice algo así como Ezequiel vio la rueda allá arriba en medio del aire. O sea, los discos celestiales, las ruedas de fuego que giran en el cielo. La humanidad lleva milenios reportando estas visiones. Es que la diferencia radica puramente en la lente interpretativa que usamos. ¿A qué te refieres con lente interpretativa? Pues mira, cuando el profeta Ezequiel o la gente de su época miraban una anomalía en el cielo, su marco cultural les obligaba a codificarlo como, no sé, un carro de fuego divino o un grupo de ángeles. Porque era el lenguaje que tenían a la mano. Exacto. El lenguaje de lo trascendente era teológico. Hoy, nuestra lente es tecnológica y supercientífica. A esa misma anomalía, hoy la llamamos, inteligencia no humana o fenómeno anómalo no identificado. O UAPs, por sus siglas en inglés, claro. Sí, pero el estímulo inicial, ese encuentro con lo inefable y lo misterioso, sigue siendo exactamente el mismo. Lo que muta, lo que cambia, es el empaque. Wow, sí, tiene todo el sentido. Pero a ver, aquí me surge una duda fuerte. Si quitamos la arquitectura de la catedral y quitamos a los sacerdotes de la ecuación, ¿qué evita que esto se convierta en un caos absoluto? Es una excelente pregunta. Porque, digo, ¿cómo se organiza y propaga una fe a nivel masivo cuando su principal característica, o sea, su bandera, es el rechazo a cualquier tipo de autoridad tradicional? Pues se organiza a través de lo que los sociólogos denominan una comunidad de creencias distribuida. Comunidad de creencias distribuida. Suena súper técnico. ¿Eso cómo se come? Básicamente es una red horizontal. Y el motor que hace funcionar este ecosistema es un rechazo casi, te diría, alérgico a las instituciones que históricamente monopolizaban la verdad. O sea, no confían en nadie que tenga un sello oficial. En nadie. Los creyentes de este fenómeno desconfían visceralmente del gobierno, de los medios de comunicación tradicionales, de la academia oficial e incluso de la religión organizada. Han reemplazado por completo la iglesia física por la infraestructura digital. Y me imagino que sus reliquias sagradas ahora son literalmente dispositivos de bolsillo. Totalmente, el teléfono inteligente se ha convertido en la herramienta de revelación definitiva. Claro, o sea, alguien va caminando, graba un video confuso en el cielo nocturno y lo sube inmediatamente a la red. Y al hacerlo, al compartir ese clip junto con su experiencia personal, ese usuario común y corriente se transforma automáticamente en un visionario. Como un profeta digital. Sí. El proceso de dar testimonio es fascinante, porque imita con una precisión matemática casi a los testimonios evangélicos. A ver, danos un ejemplo de eso, para agarrar bien la onda. Piensa en una congregación tradicional, ¿ok? Donde un feligrés pasa al frente y le cuenta a todos cómo la intervención divina lo salvó de, no sé, una crisis, o le dio un nuevo propósito de vida. Ajá, el clásico testimonio de fe. Exacto. Bueno, pues en esta nueva comunidad, el visionario entra a un foro de Internet, publica su video del OVNI y ofrece toda una exégesis de cómo observar ese objeto que desafiaba las leyes de la física, restauró su fe. Su fe en que hay algo más. En que el universo no es un vacío frío y muerto. Relatan cómo la experiencia rompió por completo la monotonía de su rutina corporativa de trabajar de 9 a 5. Les da un propósito. Espera. Tengo que frenarte ahí un segundito. A ver, dime. Porque suena que estamos elevando a la categoría de profetas o líderes espirituales a un puñado de usuarios anónimos escondidos en subreddits detrás de servidores encriptados. Es válido pensarlo. O sea, la pregunta obligada es, ¿no estamos romantizando un fenómeno súper de nicho impulsado por, ya sabes, gente con sombreros de aluminio y conspiracionistas de Internet? Pues es una reacción muy natural pensarlo, pero los datos del artículo nos obligan a desechar esa caricatura del tipo solitario viviendo en el sótano de su mamá. Entonces, ¿sí es un movimiento real y grande? Completamente. Este sistema de creencias distribuido ha infiltrado las esferas más altas del poder y del prestigio. No estamos analizando solo hilos de foros oscuros.
Ok. Estamos hablando de, fíjate, científicos con tenencia en universidades de élite que están publicando documentos teóricos sobre firmas tecnológicas alienígenas. ¡Wow! Gente de la Ivy League metida en esto. Sí. Y en el ámbito político, que es donde se pone más interesante, el impulso bipartidista es un indicador irrefutable de que esto ya llegó a la corriente principal. Ah, claro, porque en el texto mencionan a políticos de ambos bandos, ¿no? Así es. Figuras del más alto nivel político en Estados Unidos. Tienes, por un lado, al senador demócrata Chuck Schumer y por el otro, al senador republicano Mike Rouse. O sea, espectros políticos totalmente opuestos. Claro, y aquí hacemos un pequeño paréntesis para aclarar a nuestra audiencia que nosotros no tomamos ningún lado político al mencionar estos nombres, simplemente estamos reportando de manera imparcial lo que detalla la autora del Washington Post en su análisis, donde vemos a estos políticos exigiendo la apertura de información, ¿verdad? Exactamente, solo reportamos el fenómeno. Y el punto es que ambos bandos han estructurado enmiendas legales y han exigido agresivamente que se desclasifiquen estos archivos secretos. O sea, cuando logras que el líder de la mayoría del Senado y políticos del otro extremo del espectro se pongan de acuerdo así para presionar al Pentágono sobre secretos cósmicos, pues la etiqueta de movimiento marginal pierde toda validez. ¿Ya no son los locos de Internet? Ya es política de Estado, básicamente. Y para dimensionar cómo ha mutado la forma en que validamos lo inexplicable hoy en día, el artículo plantea un contraste histórico brillante. A ver, ¿cuál es? Remontémonos un momento al 13 de octubre de 1917, a las famosísimas apariciones en Fátima, allá en Portugal. Ah, claro, el milagro del sol. Un evento loquísimo. Sí, imagínate la escena. Tienes a 70,000 personas reunidas en un campo. Creencias totalmente mezcladas, ¿eh? Había católicos súper devotos, ateos convencidos que fueron a burlarse, periodistas súper escépticos. Ajá. Y colectivamente, todos presencian fenómenos celestiales masivos. Colores cambiantes en las nubes, movimientos erráticos en el cielo, cosas que no podían explicar. 70,000 testigos oculares de un evento anómalo. O sea, si un evento así ocurriera hoy, te juro que colapsaría todas las redes sociales en 10 segundos. Totalmente sería trending topic global instantáneo. Pero fíjate bien en el mecanismo de control posterior a Fátima. Tras el evento, la Iglesia Católica intervino inmediatamente. No perdieron el tiempo. Para nada. Activaron toda su maquinaria institucional. Enviaron investigadores al sitio, procesaron los miles de testimonios a través de su lente teológica y finalmente dictaminaron de manera oficial y vertical que aquello había sido una manifestación de la Virgen María. Y supongo que la gente simplemente dijo, amén. Exacto. La multitud aceptó el dictamen porque la institución gozaba de una legitimidad indiscutible en esa época. La Iglesia actuó como un embudo gigante. Un embudo, me gusta esa analogía. Sí, absorbiendo todo el caos y el asombro masivo de la gente y destilándolo en un dogma súper ordenadito. Pero ese embudo hoy en día está, completamente roto y hecho pedazos. Hecho polvo. La comunidad ovni actual no permitiría jamás que una entidad centralizada dictara su realidad. O sea, si el Papa saliera mañana en cadena nacional a decir que los ovnis son ángeles literales, o si el presidente diera una rueda de prensa diciendo que son drones rusos, los foros en línea los destrozarían en minutos, analizando cada pequeña inconsistencia del discurso. Sí. Los harían pedazos, porque ellos mismos se han convertido en los teólogos, los investigadores y el jurado. Han logrado democratizar la teología. Es empoderamiento digital puro. Pero esto nos arrastra hacia una paradoja monumental, que a mí la verdad me dio mucha risa cuando la entendí. Es una paradoja tremenda. Sí. Por un lado, tenemos a toda esta comunidad cuya identidad entera se basa en la premisa firme de que el gobierno miente crónicamente. Que manipulan la información todo el tiempo. Exacto. Y que ocultan de forma maliciosa las verdades fundamentales del universo. Ajá. Pero por el otro lado, están obsesionados, casi religiosamente obsesionados, esperando que el Pentágono, ese mismo gobierno, desclasifique sus archivos para poder encontrar ahí su salvación empírica. Es una contradicción gigantesca. Gigantesca, o sea, desconfían de la maquinaria del Estado más que de nadie en el mundo, pero al mismo tiempo dependen 100% de ella para obtener su texto sagrado. ¿Cómo es que llegamos a convencernos de que los burócratas de traje en Washington son los sumos sacerdotes que guardan el mayor secreto de la historia humana?
Pues mira, la respuesta de Pazuca es bien interesante. Si descartas a las instituciones tradicionales eclesiásticas y gubernamentales como tus fuentes de verdad, necesitas a un nuevo proveedor de cosmología, ¿no? Alguien tiene que darte la historia. Exacto. Y ella identifica que ese rol lo asumió por completo la cultura pop. Ah, Hollywood. Sí, Hollywood funcionó básicamente como el catecismo de esta nueva fe. Franquicias colosales como Star Trek o Star Wars no originaron el fenómeno ovni, obviamente, pero sí nos dotaron de un vocabulario compartido. Claro, nos dieron las palabras para hablar de esto. Sí, introdujeron conceptos como confederaciones galácticas, saltos en el hiperespacio y dimensiones paralelas al inconsciente colectivo de todos. Dieron todo el marco teórico, digamos. Pero, a ver, Star Trek es una visión muy utópica y luminosa del futuro. Muy optimista, ¿sí? Sí, pero esta ansiedad oscura, esta idea omnipresente y medio paranoica de que el gobierno experimenta con inteligencias no humanas en bases subterráneas en el desierto, mientras silencia o elimina a los testigos, eso tiene un origen muy específico en la cultura pop. Absolutamente. Viene directo de los 90. Es el famoso efecto expedientes secretos X. Uf, claro, The X-Files, Mulder y Scully. Ellos meros. Mulder y Scully no solo atrapaban monstruos en horario estelar los viernes por la noche, ellos codificaron toda la paranoia moderna en la televisión Cristalizaron toda esa ansiedad de fin de siglo. y la transformaron en una mitología cohesiva y muy atractiva. Y fíjate, los lemas de la serie pasaron de ser simples estrategias de marketing a verdaderos mantras existenciales. Como el clásico póster del ovni en la oficina de Mulder. Ese mero, quiero creer. I want to believe. Exacto, que resume perfectamente esa urgencia espiritual que venimos platicando. Y sobre todo, el otro gran mantra, la verdad está allá afuera. Claro. Ese segundo mantra es la base doctrinal del antiinstitucionalismo hoy en día. Asume de forma implícita que la verdad sí existe y es alcanzable, pero garantiza que quienes ostentan el poder están conspirando activamente para mantenerla oculta. Está cañón. Y bueno, todo esto nos devuelve a la paradoja de los documentos del Pentágono. Si tu premisa fundamental de vida es el gobierno siempre oculta la verdad y tu método principal para encontrarla es presionar a ese mismito gobierno para que libere sus archivos confidenciales, te estás metiendo en un bucle infinito. Un callejón sin salida lógico. Totalmente, porque, a ver, cada desclasificación oficial que yo he visto es un PDF escaneado de 200 páginas, donde 190 páginas están tachadas completamente con tinta negra. Con los famosos bloques censurados, sí. O es, ya sabes, un video infrarrojo todo granulado de 3 segundos sin nada de contexto. Entonces, intentar resolver el misterio máximo de nuestra existencia cósmica basándose en la burocracia desclasificada es como, no sé, como intentar apagar un incendio arrojándole gasolina. Solo vas a generar mucho más fuego. Esa metáfora del fuego que acabas de dar encapsula la revelación más profunda de todo el análisis de Pazuca, ¿de verdad? ¿A qué te refieres? El giro sociológico aquí es que, contrariamente a lo que afirman a gritos en Internet, la comunidad ovni no quiere realmente que el incendio se apague. ¿No quieren respuestas? No definitivas. Ellos prosperan en la incertidumbre y la ambigüedad. La gasolina de los documentos censurados es literalmente el alimento que mantiene vivo y vibrante el movimiento. O sea, ¿quieres decir que el misterio, el enigma en sí mismo, es mucho más valioso para ellos que tener una respuesta concreta? Completamente. 100%. La función de cada nuevo testimonio filtrado o de cada documento gubernamental súper ambiguo no es proporcionar claridad alguna. Su función es catalizar la interpretación de la comunidad, darles algo de qué hablar. ¿Para que sigan debatiendo? Exacto. Pensemos por un segundo en lo que sucedería si ocurriera el peor escenario posible para esta comunidad, que sería tener la certeza absoluta. El peor escenario. Sí, imagínate que mañana el Departamento de Defensa ofrece pruebas irrefutables, totalmente públicas y claras, de que todo, absolutamente todo, es un fallo técnico en los sistemas de calibración de los radares F-18. Que no hay anomalías. Sería un bajón terrible para ellos. O vete al otro extremo. Imagínate que el gobierno de repente aterriza una nave en el césped de la Casa Blanca. Presenta a los tripulantes alienígenas en una conferencia de prensa transmitida a nivel global y revela todos sus conocimientos científicos de golpe. Pues si hay certeza empírica así de brutal, el debate muere inmediatamente. Ya no hay nada que interpretar. Exacto. Y si el debate muere, la religión colapsa por completo.
Claro. Ya no habría ninguna razón para pasar madrugadas enteras analizando píxeles borrosos en foros de Reddit. Ni habría necesidad de organizar convenciones anuales para compartir teorías conspirativas. La red de conexiones humanas, la comunidad que se formó alrededor de ese misterio, perdería todo su propósito unificador de la noche a la mañana. ¡Wow! O sea, la incertidumbre actuar como el pegamento social de esta era digital. Totalmente. Es lo que los mantiene unidos. ¡Qué fuerte! Y fíjate, esa lectura convierte todo este circo mediático de las luces en el cielo y los pilotos en algo muchísimo más profundo. Sí, le da otra dimensión. Nos obliga a ver que, en el fondo, el fenómeno ya no trata sobre exoplanetas o astrobiología compleja. Trata sobre nosotros como sociedad. Trata sobre una profunda ansiedad, particularmente en Estados Unidos, pero creo que aplicable en muchos lados, respecto a la custodia de la verdad. Es una crisis epistemológica, sí. Exacto, trata de quién tiene el derecho hoy en día de controlar la información, quién clasifica qué es real y qué es ficción en un mundo tan caótico, y cómo las personas comunes y corrientes construyen su significado y su propósito de vida cuando los sistemas tradicionales simplemente colapsan a su alrededor. Y para ir aterrizando todo esto, la promesa de la administración de Trump de continuar liberando estos archivos clasificados, y de nuevo, aquí solo mencionamos esto como un hecho imparcial reportado en las fuentes, sin tomar posturas políticas, garantiza que este ciclo de retroalimentación se va a mantener súper activo durante los próximos años. Va a haber gasolina para rato. Exactamente. Pero al final del día, el contenido técnico, lo que realmente digan esas carpetas militares, es casi irrelevante frente a su impacto cultural. Ajá. Cada hoja con texto tachado que es liberada, en realidad nos revela a nosotros que el antiinstitucionalismo se ha solidificado y se ha convertido en el nuevo credo nacional. Es interesantísimo, porque a fin de cuentas, las necesidades primitivas de la gente siguen ahí, intactas. ¿No han cambiado desde Ezequiel? Para nada, el anhelo de trascendencia, la necesidad humana de pertenecer a una comunidad de creyentes que te entienda, el deseo visceral de no sentirnos solos flotando en la vastedad oscura del espacio, todo eso sigue ahí. Sigue operando en el fondo. Simplemente, la gente empacó sus cosas, abandonó las iglesias con sus vitrales polvorientos y emigró masivamente a la arquitectura inmaterial del Internet. Han construido refugios digitales específicamente diseñados para ser totalmente inmunes a los guardianes tradicionales de la información. Lo cual convierte todo este momento histórico que estamos viviendo, en mayo de 2026, en un caso de estudios sociológicos sin precedentes en la historia. Completamente. Y invita a quienes nos escuchan en este momento a observar críticamente sus propios ecosistemas de información, ¿no? Sus dietas informativas. Porque cuando la creencia se descentraliza por completo y los filtros tradicionales desaparecen, pues la responsabilidad de discernir qué es la realidad recae, de forma muy pesada, enteramente en el individuo que está sentado frente a su pantalla. Estás tú solo contra el algoritmo, básicamente. Prácticamente. Y fíjate, al observar cómo fluye toda esta dinámica en los espacios de Internet sin líderes aparentes, hay una contradicción final, como una paradoja extra, que no puedo evitar plantear para que la audiencia se quede pensando un rato. A ver, suéltala. Pues mira, hoy celebramos la emancipación de las instituciones tradicionales, la caída de las viejas jerarquías, y vemos cómo estos nuevos visionarios digitales pueden compartir su verdad libremente en la red. Todo suena muy democrático y muy horizontal. En papel suena utópico. Sí, pero la naturaleza humana históricamente tiende a detestar profundamente el vacío de poder. Uy, sí. La historia nos demuestra una y otra vez que los movimientos horizontales rara vez se mantienen horizontales por mucho tiempo. Las estructuras de autoridad eventualmente siempre terminan reconfigurándose. Alguien tiene que mandar. Y ahí, justo ahí, es donde está la verdadera prueba de fuego para esta nueva fe extraterrestre. ¿En qué sentido? Pues si huyeron de la gran catedral de piedra para ser libres y buscar el misterio por su cuenta en el Internet, ¿cuánto falta realmente para que esos podcasters con millones de reproducciones o esos influencers del misterio y los moderadores líderes de los foros se conviertan, sin querer, en las nuevas autoridades infalibles? Que se vuelvan los nuevos clérigos. Exacto.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que la comunidad, así poco a poquito y sin darse cuenta, empiece a construir sus propios muros invisibles alrededor de lo que es herejía y lo que no, y redescubra que, al final del día, acaban de fundar otra iglesia con otro nombre? Es un ciclo fascinante. Y creo que tienes toda la razón. La necesidad humana de creer en algo más grande y la necesidad paralela de ser guiados por alguien siempre encuentran una forma de entrelazarse de nuevo, incluso cuando estamos con la mirada clavada en las estrellas. Pues por ahora parece que la búsqueda de la verdad y la fascinación por el misterio mismo seguirán estando alimentados por lo desconocido. Ojalá quienes nos escuchan se lleven esta reflexión sobre cómo consumimos y creemos en la información hoy en día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Ha sido un verdadero placer platicar de esto. Nos escuchamos en la próxima exploración.